Le damos una bienvenida a los hermanos que nos están acompañando acá en esta noche. Le damos una bienvenida a los hermanos, un saludo especial a aquellos hermanos que están conectados ahora a internet, ¿sí? Que tengan un feliz sábado. Queremos decirle que ahora vamos a continuar con las clases que veníamos dando sobre el tema de la lluvia tardía. Hoy nos toca ver, no sé si me pasan un folletito del cajoncito ahí para que ponga. Ahí está. Ponemos acá. Como iba diciendo, le damos muy buenas noches a los hermanos que nos acompañan. Hoy vamos a ver la clase número 5 de lo que es el tema lluvia tardía, donde en cada clase se nos van aclarando muchas más cosas y por supuesto las primeras clases de lluvia tardía tienen que ver con todas las otras series de reavivamiento y reforma, con toda la otra serie del zarandeo, en donde nosotros tenemos que realmente, hermanos, tenemos que ver y repasar esos conceptos, porque lo que digo acá a veces no lo dije allá y es bueno repasar y estar bien afirmados en lo que es la verdad presente, hermanos. Así que vamos a ver si podemos realmente, hermanos, continuar con la clase de esta noche. Tengan una muy bienvenida los hermanos que nos están viendo. Espero que tomen nota con papel y lápiz acerca de los versículos y las citas del espíritu de profecía, hermanos, que vamos a estar dando en este estudio. ¿Qué les parece si para comenzar nos arrodillamos para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá en tu santo sábado para poder estudiar y escudriñar un poco más tu palabra en busca de luz. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que en este día sagrado, con tu gracia, Señor, podamos guardarlo bien al día sábado y poder concentrarnos en ti y en tu Hijo amado. Ayúdanos a dedicar este día para ti y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 5 de la lluvia tardía, clase número 5 de la serie denominada lluvia tardía. Y se titula así: el reavivamiento y reforma es el tiempo del zarandeo final interno, parte A. Repito, clase número 5, el reavivamiento y reforma es el tiempo del zarandeo final interno, parte A. Si ustedes recordarán todo lo que yo he venido explicando, lo que constituía el orden cronológico profético del tiempo de angustia previo, ustedes se van a dar cuenta de algo. Y es que venía la ley dominical, el reavivamiento y la reforma y la lluvia tardía. Ese es el orden. Ley dominical, reavivamiento y reforma y lluvia tardía. Pero si bien es cierto, ese es el orden, no debemos olvidarnos y ustedes se van a acordar en el futuro de lo que yo estoy explicando. Si bien es cierto, ese es el orden correcto del orden cronológico profético, sí tenemos que tener en cuenta que ese es el orden en que se siguen, pero se hacen simultáneos, porque el reavivamiento y la reforma, hermanos, es simultáneamente el tiempo del zarandeo, es el tiempo del sellamiento y es el tiempo, hermanos, del descenso de la lluvia tardía. Porque sabían ustedes que si bien es cierto, viene ley dominical, reavivamiento y reforma y lluvia tardía, la realidad es que también el descenso de la lluvia tardía es simultáneo al tiempo del reavivamiento y la reforma, aunque el reavivamiento y la reforma comienza primero para poder recibir la lluvia tardía. Por lo tanto, nunca se olviden que bien comienza el reavivamiento y la reforma y le sigue la lluvia tardía, también es cierto que es simultáneo el tiempo del reavivamiento y la reforma, porque bien comience el reavivamiento y la reforma, hermanos,
va a comenzar a descender la lluvia tardía en diferentes partes del mundo, de acuerdo a diferentes tiempos, pero siempre respetando el tiempo de las fiestas judías, como lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Va cerrando el círculo? ¿Se va entendiendo? Si no se entiende, traten de prestar mucha atención, hermanos, y de concentrarse, porque esto es profundo lo que voy a explicar. El tema del reavivamiento y la reforma entonces es simultáneo con la lluvia tardía, porque bien comience a darse el reavivamiento y la reforma, comienza a descender la lluvia tardía en diferentes partes del mundo y en diferentes oportunidades. No va a descender en un solo día, sino en diferentes oportunidades, pero sí respetando la fiesta judía. O sea, se va a respetar las fiestas judías, como lo voy a explicar más adelante. Pero yo no puedo explicar eso ahora si no vamos empezando despacito por lo que es más simple y más sencillo, hermanos. Por lo tanto, el reavivamiento y la reforma, queda claro, hermanos, es simultáneo con el zarandeo, con el sellamiento y con la recepción de la lluvia tardía, porque a medida que se van reavivando y reformando, bajo la dirección del Espíritu Santo, hermanos, van recibiendo la lluvia tardía en diferentes tiempos y ocasiones, en diferentes partes del globo, pero respetando sí una cosa: va a comenzar, hermanos, respetando las fiestas judías. Y eso no se olviden, hermanos, ¿sí? Ahora bien, quizá no van a entender lo que estoy explicando, pero lo van a entender en las próximas clases que yo voy a ir dando. Yo, para no esforzar la voz, voy a hablar despacio, después le subimos el volumen, ¿sí? Está más cerca de tu voz. Bien, entonces vamos a ver si subimos, después le vamos graduando el volumen. Para comenzar, hermanos, vamos a ir a Apocalipsis capítulo número 13. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, hermanos, para que ustedes puedan entender lo que dice la poderosa palabra de Dios en este respecto, y que nos está preparando para lo que ha de ser muy pronto el tiempo de prueba para el Israel espiritual, el tiempo de prueba para la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros tenemos la imposición de la marca de la bestia. Nosotros sabemos que marca de la bestia se entiende como ley dominical nacional que empieza y principia en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién impone la marca de la bestia? ¿La primera bestia de Apocalipsis 13 o la segunda bestia de Apocalipsis 13? Hermanos, las dos están unidas, pero ¿quién la aplica? La segunda bestia. Si bien es cierto, están unidas en el tiempo del fin, dentro de lo que se llama el ecumenismo del pseudo mundo cristiano, nosotros tenemos que ver que la que implementa la marca de la bestia no es la primera bestia, sino que es la segunda bestia. Por supuesto, se entiende que para ese tiempo ya se ha dado el ecumenismo alrededor del domingo de todas las iglesias cristianas, y tanto el catolicismo como el protestantismo se encuentran unidos, pero la que impone la marca de la bestia lo dice clarito la Biblia, es la segunda bestia. Que estén unidos con la primera, todo lo que quieran; que haya ecumenismo con la primera, todo lo que quieran; que la primera bestia la influenció a la segunda, todo lo que quieran; que la segunda bestia buscó relacionamiento y fornicación con la primera bestia, todo lo que quieran, pero la que implementa la marca de la bestia, según Apocalipsis 13, es la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es los Estados Unidos de Norteamérica, y más específicamente el mundo protestante de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si nosotros vamos ahora, hermanos, a lo que es Apocalipsis 13, versículo 11 al 17, dice lo siguiente: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. ¿Sí? Cuando habla como dragón, hermanos, es porque ya está dada la ley dominical, porque habla a través de las leyes. ¿Sí? Habla como un dragón. ¿Sí? Y ejerce todo el poder de la primera bestia
en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y ahora viene la parte fuerte desde el versículo 14 en adelante. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualesquiera que no adorasen a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Queridos hermanos, esto es la poderosa palabra de Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, de nuevo, y noten cómo yo vuelvo a repetir los versículos para que ustedes puedan captar el significado escriturístico y la potencia bíblica de este párrafo, que dice lo siguiente de nuevo en los versículos 15 al 17, que dice así: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualesquiera que no adorasen a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y ustedes nunca se han dado cuenta de esto, o no sé si se han dado cuenta. Hasta aquí todo se habla de que hay una marca, que hay una primera bestia, que hay una segunda, que la segunda hace adorar a la primera. Todo lindo. Todo lindo. Pareciera ser que no pasa nada. Se habla de una primera bestia, de una segunda bestia, que son amigas, pero la primera hace que la segunda hace que la adoren a la primera, y la primera acepta que la segunda la hagan adorar. Todo lindo. Parece que no pasa nada. Solamente se habla de marca y de imposiciones. Pero a ver si se han dado cuenta a lo que quiero llegar. ¿Qué se ve en el versículo 17? Y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, ¿qué es lo que se ve en el versículo 17? Si tú a un pueblo, a una religión, a una comunidad, no le permites comprar y vender, ¿puede vivir bien? No, vive mal, vive en pobreza. Entonces, ¿qué estamos viendo en el versículo 17? Ahí se ve el zarandeo del pueblo de Dios, porque no le permiten comprar ni vender a los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí está el zarandeo. En el versículo 17, cuando te dan con el hacha y usted no compra más ni vende más. Entonces, ¿con qué comemos? ¿Con qué estudiamos? ¿Con qué estudiamos? ¿Con qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a comprar el pan? ¿Con qué vamos a comprar los insumos? ¿Con qué vamos a mandar los hijos a la escuela? ¿Cómo vamos a trabajar si no se nos permite comprar ni vender? Ni vender ni comprar. Ni comprar ni vender. En el versículo 17 está el zarandeo del pueblo de Dios. Lo lograron ver por fin de una vez por todas. ¿Qué pasa cuando te dan con el hacha y te prohíben comprar y vender? ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Con qué nos bañamos? ¿Con qué nos cambiamos? ¿Con qué ropa nos vestimos? El versículo 17 está el zarandeo del pueblo adventista que viene desde afuera. El zarandeo externo que desde afuera nos da con un hacha, hermanos. Pero qué lindo es saber que vamos madurando y que tenemos que continuar con nuestra vida, hermanos,
tenemos que continuar con nuestra vida hasta que venga Cristo dando buen testimonio, hermanos. No sé si me explico. ¿Está bien? Sí. ¿Ustedes se han dado cuenta lo que pasa en el versículo 17? Cuando ustedes le pregunten, ¿a dónde está el zarandeo en la Biblia? El azote del zarandeo está acá. No se te permite comprar, no se te permite vender. En una palabra, viene abyecta pobreza, y ese es el momento en que Dios tiene que actuar. Porque ¿qué pasa si en ese momento Dios no actúa? ¿Qué pasa si en ese momento Dios no actúa? Entonces, si no se nos permite comprar y vender, viene la pobreza. ¿Con qué vamos a ir al médico? ¿Con qué vamos a ir al hospital? No se nos va a permitir tener las obras sociales, los beneficios sociales. Viene sufrimiento. O sea que en el final, en el versículo 17, se logra entender toda la trama que no se entendía en los versículos anteriores. Ahí está el zarandeo del pueblo de Dios. No puede comprar, no puede vender, viene pobreza, viene sufrimiento como consecuencia de eso, porque la poderosa palabra de Dios te lo muestra así en el versículo 17. Pero como decía recién, gracias a Dios hemos podido madurar e ir comprendiendo cada vez mejor que estamos preparándonos mentalmente y espiritualmente para este tiempo, para poder recibir justo en ese momento lo que nos salva y lo que nos va a permitir tener honor en ese tiempo. ¿Qué es lo que nos va a dar honor en ese tiempo? La lluvia tardía. Pero este es un problema. Tenemos que ir preparándonos desde ya, porque los que llegan a ese tiempo y llegaron sin preparación, no reciben la lluvia tardía y se pierden, y tampoco podrán participar de lo que es el reavivamiento y la reforma, de comenzar a clamar con lágrimas y gritos acongojados, porque la ley dominical genera un despertar en la iglesia que hace que adentro se comience a predicar el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, hermanos, y comienza la segunda fase del zarandeo final, que es el zarandeo interno desde adentro. La primera fase es el zarandeo externo desde afuera, la segunda fase es el zarandeo interno desde adentro. Por lo tanto, yo te quiero leer 10 razonamientos sencillos. Presten atención, hermanos, a los 10 razonamientos sencillos que yo voy a dar y que van a terminar de redondear perfectamente bien estas 5 clases que venimos dando para los que son atentos y han prestado atención a las clases anteriores que yo he dado. El que no ha prestado atención no va a tener ni idea de estos 10 razonamientos que yo te voy a dar ahora. Pero antes que lo lea, desde el versículo 11 hasta el 16 no entendemos qué es eso de marca, de imposición, de adoración. No se entiende hasta que llegamos al versículo 17 y ahí nos muestra ya al pueblo de Dios puesto en apretura. El versículo 17 lo muestra al pueblo de Dios puesto en apretura económica. Entonces yo te leo 10 razonamientos. Razonamiento número 1. El zarandeo viene antes de la lluvia tardía. Y eso ya lo saben, ¿o no? En todas las clases que hemos venido viendo, ya se cae de maduro el razonamiento número 1. Repito, razonamiento número 1. El zarandeo viene antes de la lluvia tardía. Razonamiento número 2. El mensaje del testigo fiel viene antes del zarandeo. Porque ¿qué es lo que produce el zarandeo? El mensaje del testigo fiel. Presten atención a lo que estoy leyendo. Razonamiento número 2. El mensaje del testigo fiel viene antes del zarandeo. Razonamiento número 3. La ley dominical viene antes del zarandeo y del mensaje del testigo fiel. Razonamiento número 4. La ley dominical, el mensaje del testigo fiel y el zarandeo vienen antes de la lluvia tardía. Razonamiento número 5. La ley dominical y el mensaje del testigo fiel producen el zarandeo final que prepara para la lluvia tardía. Razonamiento número 6. La ley dominical que genera o que inicia el mensaje del testigo fiel son las 2 facetas o los 2 factores que producen el zarandeo final.
¿Sí? Razonamiento número 7. La ley dominical y el mensaje del testigo fiel son simultáneos y se dan antes de la lluvia tardía. Razonamiento número 8. La ley dominical produce el zarandeo final desde afuera, mientras que el mensaje del testigo fiel produce el zarandeo final desde adentro, lo que hace que el zarandeo final sea complejo y compuesto. ¿Se va entendiendo, hermanos? Razonamiento número 9. La ley dominical y el mensaje del testigo fiel que producen el zarandeo final externo e interno generan el tiempo exacto del reavivamiento y la reforma. Razonamiento número 10. El tiempo del reavivamiento y la reforma, como consecuencia, es el tiempo del zarandeo final interno para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Queridos hermanos, los que no han estudiado a fondo conmigo las clases anteriores o no se han concentrado bien, no van a poder entender estos 10 razonamientos que yo he dado, pero que muestra clarito que el zarandeo dominical desde afuera y el zarandeo dominical desde adentro componen el último zarandeo final. La ley dominical desde afuera, el mensaje del testigo fiel desde adentro. Por eso es que el zarandeo es algo compuesto y no como decía por ahí algunos predicadores que dicen, no, dice, el zarandeo solamente está constituido por el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, cuando ni siquiera tienen idea toda la secuencia cronológica profética del tiempo de angustia previo, porque no hacen comparación de cita con cita, ni hacen comparación de fundamento con fundamento. Entonces yo te he mostrado cómo encajan perfectamente tanto la ley dominical como el mensaje del testigo fiel, producen los dos desde externo y desde interno el reavivamiento y la reforma que prepara la iglesia adventista del séptimo día para la recepción de la lluvia tardía. De manera que cuando dicen, lo único que causa el zarandeo es el mensaje del testigo fiel, pues no han leído la otra cita. Y hay predicadores que dicen así, no, dice, la ley dominical no provoca zarandeo, no provoca el zarandeo, es el mensaje del testigo fiel. Bueno, yo te he mostrado que son los dos, no es uno, son los dos, no es uno, son los dos, hermanos. Y te lo mostré clarito en todas estas clases y encima ahora te lo estoy demostrando más todavía con todo este fundamento. Y es más, para esos predicadores que dicen que la ley dominical no produce zarandeo, no vas a poder creer lo que te voy a mostrar ahora. Habiendo leído esto, hermanos, a mí me fascina la palabra de Dios, porque el versículo 17 de Apocalipsis 13 te muestra la apretura a la cual va a llegar el pueblo de Dios, pero a nosotros no nos importa. Porque nosotros estamos mentalizados, nos vamos preparando mentalmente, espiritualmente, porque lo que nos va a hacer ricos en ese tiempo y lo que nos termina de perfeccionar, ¿qué es? La lluvia tardía en abundancia, hermanos. O sea que, cuando venga esta apretura, hermanos, va a ser terrible para los que no se hayan preparado plenamente, hermanos. Entonces tendrán que sufrir sin tener la preparación espiritual o apostatar. Y a la larga terminarán apostatando. Pero tanto la ley dominical que produce zarandeo desde afuera como el mensaje del testigo fiel que produce zarandeo desde adentro, los dos generan el tiempo del reavivamiento y la reforma y están antes de la lluvia tardía. ¿O no? Sí. Si tú lees la ley dominical, está antes de la lluvia tardía. Si tú lees el mensaje del testigo fiel, está antes de la lluvia tardía. Qué casualidad que los dos están antes de la lluvia tardía y nadie lo puede negar. Son simultáneos. Los dos producen zarandeo. No es ni uno ni el otro. Son los dos. No es ni el uno ni el otro. Son los dos, queridos hermanos. Por lo tanto, hermanos, volvamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Yo quiero volver, disculpen que me duele un poco la garganta, pero queridos hermanos, vuelvo al versículo 17. Nos estamos preparando para lo que dice acá el versículo 17, hermanos.
este versículo no es tomado en serio. Incluso hay grupos que le restan importancia a la ley dominical y creen que es pura cháchara. Y que ninguno pudiese comprar o vender, ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El pueblo de Dios efectivamente va a llegar a ese punto, hermanos, donde va a ser puesto en apretura. Pero nosotros nos vamos preparando desde ya, mental y espiritualmente, hermanos, sobre todo yo que soy una persona defectuosa, porque no me creo santo, ni me hago el santo, ni me hago el santito. Soy el primero que necesita la gracia de Cristo. Humildemente confieso que soy pecador y confieso que soy defectuoso. No me hago el espiritual, no me hago el santito, no me hago el suavecito. Reconozco mis defectos y soy el primero que necesita humillarse ante Cristo para que Cristo me dé toda la capacidad de llegar a ese tiempo y poder pasar la prueba. Pero hermanos, Dios te está mostrando el poder de la palabra de Dios. En este mismo momento tú estás sintiendo en tu mente la potencia de la palabra de Dios que te dice con firmeza que esto se va a cumplir y que desde ya nos vamos mentalizando y nos vamos preparando, hermanos. Pero no es ni uno ni el otro, son los dos, tanto la ley dominical desde afuera como el mensaje del testigo fiel desde adentro. Por eso, hermanos, vamos a Mateo 24, versículos 6 al 8. Vamos a Mateo 24, yo quiero que vayamos, hermanos. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Y tengo varias cosas para decir en esta noche, hermanos. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Entonces, si salteamos de Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, está mejor explicado en Mateo 24, versículos 6 al 8. Aunque hay grupetes que dicen que Mateo 24 no se refiere a la ley dominical, pero se equivocan tremendamente porque el espíritu de profecía aplica Lucas 21 y Mateo 24 a la ley dominical cuando se habla de persecución. Y eso lo vamos a demostrar más adelante. En los versículos 6 al 8 vemos el comienzo del tiempo de angustia previo para el pueblo de Dios. Y cuando hablamos del comienzo del tiempo de angustia previo, estamos hablando de que ha sido dada la ley dominical porque es el tiempo de angustia previo para el pueblo de Dios. Por lo tanto, presten atención. Leemos los versículos 6 al 8 que dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y cuando se habla de guerras y de rumores de guerra, la gente va a decir: ve, todas estas calamidades vienen al mundo, todas estas calamidades que se están dando es porque no se guarda el domingo. Entonces, ya que estamos viendo las calamidades, hay que sacar una ley dominical para que se restablezca el orden de la sociedad. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. ¿Ven? ¿Ven que es como yo les estoy diciendo? Las guerras, los rumores de guerras, las enfermedades, las plagas, las pestilencias, los terremotos, van a llevar a que se imponga una ley dominical, porque la gente va a decir: todas estas calamidades se deben a que no se guarde el domingo. Y dice el versículo 8: y todas estas cosas principio de dolores son. ¿Ustedes están entendiendo lo que dice acá el versículo 8? El versículo 8 es la clave. Un poco más, ¿y saben lo que dice Mateo? Hugo, y todas estas cosas principian el tiempo de angustia. Eso es lo que te está queriendo decir. Todas estas cosas principian el tiempo de angustia justo en el tiempo del fin. Y todas estas cosas son el principio, el comienzo, la iniciación de los dolores para el tiempo del fin. Te lo está diciendo clarito, es el principio del tiempo de angustia, porque comienza con las calamidades, lo cual lleva a que se dé una ley dominical, porque todo el mundo va a decir, el catolicismo, el protestantismo y el pseudo cristianismo van a decir: miren cómo está la sociedad, eso es porque no se va el domingo a misa.
Eso es porque no se acepta la Eucaristía en el día domingo. Por eso dice el versículo 8, y todas estas cosas principios de dolores son. Y te da a entender claro que esto es para la ley dominical, porque si solamente se refiriera a la guerra, yo podría decir, no, pero a mí no me interesa la guerra, mientras no haya acá en Tucumán, a mí no me importa, mientras el terremoto no esté acá, a mí qué me importa, mientras haya enfermedades, pero no las haya en Tucumán, a mí qué me importa. Pero queridos hermanos, tienes que tener penetración aguda en esto. Aquí te está diciendo que las plagas que hay en otros lugares, los terremotos que hay en diversos lugares, las calamidades que hay en diversos lugares, van a ser principios de dolores. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es el principio de dolores para el pueblo de Dios. Y eso tienes que enlazarlo en el tiempo del fin con Apocalipsis 13. Entonces, habiendo comenzado el tiempo de angustia previo desde los versículos 6 al 8, ahora niño, niña, te explica clarito el por qué desde los versículos 9 al 12. El versículo 9 al 12 dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Ahora, vamos rapidito a Apocalipsis 13. Vamos a comparar Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, leemos el versículo 15. Rapidito, Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Ahora, comparemos Apocalipsis 13:15 con Mateo 24:9. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hay terremotos? O sea que porque hay un terremoto en la India, un huracán en Filipinas, porque hay enfermedades en Indonesia, nos van a perseguir a nosotros. ¿Y qué tiene que ver el terremoto con la persecución? Hay cantidad de terremotos ahora y nadie nos persigue. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver la transición. El tiempo de angustia previo se genera porque han comenzado las calamidades, lo cual ha llevado al mundo pseudo cristiano dominante en el mundo a que imponga leyes religiosas, porque la sociedad está mal, y como la sociedad está mal, dicen, estos castigos están viniendo de Dios porque la sociedad está mal, si no, no nos pueden perseguir porque por un simple terremoto. ¿Qué tiene que ver el terremoto con la persecución? A menos que llevan a respetar la religión oficial, la religión mayoritaria oficial. Porque si se guarda el domingo, entonces la gente va a estar más buena y no va a haber calamidades, no va a haber guerra. Si toda la gente va el domingo a misa, no va a haber guerra. Porque en vez de estar peleando con bazucas y granadas y misiles, van a estar rezando en la iglesia. Y la sociedad va a mejorar. Entonces tienen que entender la transición de los versículos 6 al 8, que pasan después a los versículos 9 al 12. ¿Qué es lo que se da en la transición de los versículos 6 al 8 para pasar a los versículos 9 al 12? ¿Qué se da en esa transición? La ley dominical. ¿O ustedes creen que nos van a perseguir? Es lo mismo que yo diga, hay un terremoto en Filipinas, ahora los persiguen acá los adventistas en Tucumán. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque los versículos 6 al 8 te pasan a los versículos 9 al 12 y en esa transición se da la ley dominical. Y qué casualidad que primero se escrito dice clarito que al comenzar el tiempo de angustia recibimos todos la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque ya se ha dado la ley dominical. Y el refrigerio tiene que venir justo para refrigerarnos. ¿De qué? ¿Por qué necesitamos un refrigerio? ¿Para qué necesitamos un refrigerio de la presencia del Señor? ¿Por qué? ¿De qué nos tiene que refrigerar? De la angustia, de la ley dominical, de la aflicción, de la apretura económica, para que la ley dominical nos dé honor hasta el fin del tiempo de gracia y protección durante el tiempo de gracia, durante el fin del tiempo de gracia. Y ya para que quedemos protegidos en el fin del tiempo de gracia, hermanos.
Pero noten lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Versículo 10. Y noten que acá ya se está dando el reavivamiento y la reforma, y adentro del reavivamiento y la reforma, hermanos, adentro del reavivamiento y la reforma, ¿qué se está dando? El zarandeo interno. Pero noten que ya se ha presentado el zarandeo externo. El zarandeo externo es: seréis aborrecidos de todas las naciones. Bueno, es el externo, que todos nos aborrecen desde afuera. Ahí está el externo. Todas las naciones los van a aborrecer por causa de mi nombre. Ese es el zarandeo desde afuera, el externo. ¿Que no leen bien la Biblia? Yo pregunto, ¿por qué hay tanta falta de discernimiento en las Escrituras Sagradas? ¿Por qué? Hermanos, dice clarito, el versículo 9 dice: muchachos cristianos, ustedes van a ser aborrecidos desde afuera, desde todas las naciones, por causa de mi nombre, pero de las naciones desde afuera. ¿Por qué? Por la ley dominical. Pero ahora viene el otro zarandeo interno que está aquí clarito en la Biblia. Noten. Y muchos serán entonces escandalizados. ¿Quiénes se escandalizan? ¿Los de afuera o los de adentro? Los de adentro, porque los de adentro son los que tropiezan en la verdad cuando por causa de la aflicción, por causa de la palabra viene la aflicción, y luego se ofenden y tropiezan, se ofenden y se apartan. Entonces ahora viene el versículo 10 que dice: y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabe por qué se van a entregar? Porque los que vayan apostatando, hermanos, se van a entregar unos a otros a las autoridades. ¿Y por qué se van a aborrecer adentro? Se van a aborrecer adentro porque la minoría fiel, hermanos, predica el mensaje del testigo fiel y son aborrecidos por los otros. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Justo, hermanos, en el tiempo de la ley dominical, estrellas que hemos admirado por su brillo se apagarán, y la caridad de muchos se enfriará. Muchos serán entonces escandalizados. La caridad de muchos se enfriará. ¿Cuándo? Cuando salga la ley dominical. Porque cuando sale la ley dominical es cuando desde afuera seremos aborrecidos de todas las naciones, y desde adentro se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Quedó claro o no? Entonces, que no me vengan a decir que hay un solo zarandeo, que es el interno, porque si yo leo clarito la Biblia, me habla de un solo zarandeo que está compuesto por dos partes: los que nos aborrecen desde afuera por causa del nombre de Jesús, y los que se pelean desde adentro y se entregan desde adentro también por causa del nombre de Jesús. Entonces, cuando yo leo clarito la Biblia, muestra un solo zarandeo, pero compuesto por dos partes: zarandeado desde afuera por ley dominical y zarandeado desde adentro porque algo está pasando adentro. ¿Y qué será lo que está pasando adentro? El reavivamiento y la reforma con la predicación del mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Los que reciban este mensaje quedarán purificados y preparados para el refrigerio celestial. Es clarito lo que dice la Biblia. Pero ahí hay predicadores que no entienden esto, y encima si llegan a escuchar esto van a quedar mortalmente angustiados porque se van a dar cuenta que estaban equivocados. Ya te lo mostré con Biblia. Ahora te voy a mostrar en esta clase, hermanos. Vamos a hacer hincapié en lo que es el zarandeo externo. Vamos a hablar del zarandeo dominical, que es el zarandeo desde afuera. La primera fase del zarandeo. Entonces, queridos hermanos, vamos a ir a Mensajes Selectos, tomo 2, página 421 y 422. ¿Cuánto me dijeron? 421 y 422.
En Mensajes Selectos, tomo 2, página 421 y 422, dice lo siguiente, hermanos. En esta cita que yo voy a leer, hermanos, dice algo tremendo, tremendo, hermanos, tremendo. Presten atención, ¿no? Para aquellos que dicen, no, dicen ellos, la ley dominical no produce zarandeo, no produce zarandeo, dicen. Presten atención. La palabra de Dios declara llanamente que el mundo escarnecerá y pisoteará su ley, y que habrá un extraordinario dominio de la iniquidad. El mundo protestante profeso establecerá una confederación con el hombre de pecado, y como resultado la iglesia y el mundo estarán en una armonía corrupta. La gran crisis está sobreviniendo en el mundo, y noten lo que dice. La gran crisis no dice que ha venido, se acerca, hermanos, se acerca. La gran crisis se acerca, hermanos. La gran crisis está sobreviniendo al mundo. Cuando se habla de crisis, ¿de qué se está hablando, hermanos, en el espíritu de profecía? De ley dominical. La gran crisis está sobreviniendo sobre el mundo. Las escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Los hombres pueden conocer la verdad solo siendo participantes de la naturaleza divina. Ahora necesitamos una sabiduría más que humana al leer e investigar las Escrituras. Y si acudimos a la palabra de Dios con humildad de corazón, Él levantará un estandarte para protegernos del medio ambiente licencioso. Ahora noten, es difícil mantener firmes hasta el fin los rudimentos de nuestra confianza, y la dificultad aumenta cuando existen influencias ocultas que trabajan constantemente para introducir otro espíritu, un elemento contrarrestante que obra en favor del bando de Satanás. Y ahora noten lo que dice. Si no, no importa, lo dejamos ahí nomás. Presten atención, yo quisiera que vayan anotando y me vayan siguiendo en esto, ¿sí? Dice lo siguiente. En ausencia de la persecución, presten atención, queridos hermanos, en ausencia de la persecución, se han introducido en nuestras filas algunos que tienen una firmeza aparente y cuyo cristianismo parece incuestionable. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Cómo dice, hermanos? Gracias. ¿Cómo dice? En ausencia de la persecución, se han introducido en nuestras filas algunos que tienen una firmeza aparente y cuyo cristianismo parece incuestionable, pero que se apartarán de nosotros si surgiera la persecución. Pero que se apartarían de nosotros si surgiera la persecución. En la crisis prestarán atención a razonamientos aparentemente plausibles que han influido en sus mentes. Satanás ha preparado diversas trampas para hacer frente a las distintas clases de mente. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Ahí está. Aquellos que dicen, hay predicadores que dicen, no, dice, la ley dominical no produce zarandeo. Aquí te dice cuándo es el momento en que la iglesia será zarandeada por pruebas terribles en consonancia perfecta con lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, y Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8 y versículo 9 al 12.
Entonces, ¿qué genera la persecución? ¿Qué comienza la persecución? ¿Qué comienza la opresión? ¿Qué inicia el tiempo de angustia para el pueblo de Dios? La ley dominical. Y es durante el tiempo de gracia porque será zarandeada. Ya después del fin del tiempo de gracia, toda aflicción que venga ya no es para zarandear porque ya están sellados, afirmados y todo caso está decidido para la eternidad, ya sea para salvación o para perdición. Y los que fueron fieles ya están salvos, ya están salvos. Pero queridos hermanos, noten. Y ahí se ve de nuevo que la ley dominical es la que genera persecución, no que la lluvia tardía genera persecución. Exactamente, como me están indicando acá. La página 422 te dice que lo que genera persecución es la ley dominical y no la lluvia tardía. La lluvia tardía continuará la persecución. Pero aquí dice que lo que la comienza, lo que la inicia, no es la lluvia tardía, sino la ley dominical. Que después, cuando uno reciba la lluvia tardía, quieran seguirnos persiguiendo todo lo que ustedes quieran. En todo caso, la lluvia tardía continuará la persecución, pero no la comienza. La lluvia tardía no comienza la persecución. Lo que comienza la persecución es la ley dominical y lo dice clarito, Mensajes Selectos, tomo 2, página 422. Entonces, ¿a dónde están esos hermanos que dicen la ley dominical no produce zarandeo? La ley dominical no es la que empieza la persecución, no es la que produce zarandeo. A ver, volvamos a leer. En ausencia de la persecución, se han introducido en nuestras filas algunos que tienen una firmeza aparente y cuyo cristianismo parece incuestionable, pero que se apartarían de nosotros si surgiera la persecución. En la crisis prestarán atención a razonamientos aparentemente plausibles que han influido en sus mentes. Satanás ha preparado diversas trampas para hacer frente a las distintas clases de mentes. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. La iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos vivientes de la vid verdadera, no llevaron frutos y el viñador los separó. Noten esto, hermanos, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. O sea que ahora anticipamos que va a haber apostasía omega. Ahora anticipamos que mucha gente se irá. Pero aquí dice el espíritu de profecía que una proporción más elevada de la que ahora anticipamos va a escuchar doctrinas demoníacas y se apartará de la fe y el viñador los cortará, porque no serán sarmientos vivientes. Por eso, queridos hermanos, yo me quiero tomar el tiempo acá para suplicarles que se unan plenamente a Jesucristo y que no se aparten del seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. No son sarmientos vivientes, pero Dios está levantando hombres y mujeres que se están llenando de su espíritu para predicar estas verdades. Y hay hombres y mujeres verdaderos cristianos que son realmente sarmientos vivientes, porque ahora están dando frutos con sufrimientos, con lágrimas, con opresiones, con chascos, pero siguen siendo fieles. Y Cristo les sopla su espíritu y son sarmientos vivientes. Viven para obedecer y servir a Dios.
Entonces, hermanos, ¿cuándo la iglesia será zarandeada por terribles pruebas según Mensajes Selectos, tomo 2, página 422? Cuando se invalide la ley de Dios por la ley dominical. Y eso es durante el tiempo de gracia, porque después del fin del tiempo de gracia ya no hay zarandeo. Y toda aflicción que venga, incluso el tiempo de angustia de Jacob, ya no es para zarandear, sino para perseverar, que es otro tema, que cuando empiece la serie del fin del tiempo de gracia y las 7 plagas vamos a explicar detalladamente por qué y para qué se tiene que dar el tiempo de angustia de Jacob, que es otra cosa muy distinta. Entonces, ¿a dónde están esos hermanos que dicen que la ley dominical no produce zarandeo? Yo te pruebo con Biblia y con espíritu de profecía que el zarandeo final, el único zarandeo final que existe, está producido básicamente por las dos cosas más grandes e importantes que conocemos: ley dominical y predicación del mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, que somos nosotros y que es el mensaje que nos corresponde. Por fin se va a predicar con poder el mensaje que nos corresponde. Y por fin la gente tomará decisión, ¿lo acepto o no lo acepto? Y el que lo acepte quedará purificado y recibirá, hermanos, la lluvia tardía. Pero, hermanos queridos, ahora nosotros tenemos que preocuparnos de ser sarmientos vivientes. Basta de las vanidades del mundo. Basta de perder el tiempo. Hagamos algo por nuestro Señor, tanto en lo secular como en lo espiritual. Las dos facetas de nuestra vida deben unirse para llevarnos a tener una meta y glorificar a Cristo con nuestra vida secular y con nuestra vida espiritual. Nuestra vida secular debe ser espiritualizada por nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual debe ser enriquecida por las tareas seculares que nosotros estamos realizando, con la cual nos preparamos en esta vida para servir a Dios. Y si no, ¿para qué vivimos? ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? A buen entendedor, pocas palabras. Y este mensaje va para los que están acá y para los que me están oyendo ahí en directo y para los que me van a escuchar en diferido. Hay mucho que hacer, tenemos mucho por prepararnos. Por eso es que, hermanos queridos, debemos realizar grupos de oración para pedir la bendición del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando se recibe el Espíritu Santo, todas las otras bendiciones en su estela nos llegan cuando estamos pidiendo la bendición por el Espíritu Santo, hermanos. De manera que, ¿a dónde quedan esos hermanos que dicen que la ley dominical no zarandea? Y las grandes pruebas terribles que nosotros esperamos son por la ley dominical. ¿Para qué vamos a seguir hablando? Y dice que la mayoría, una proporción más grande que la que anticipamos ahora, prestará atención a doctrinas de demonios, a espíritus de error. ¿Y por qué tú tienes que caer en eso cuando Dios ya te está anticipando de antemano para que no caigas en eso? Mensajes Selectos, tomo 2, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 430 y 431. ¿Qué opinan ustedes? ¿A dónde están esos predicadores que dicen, la ley dominical no produce zarandeo? ¿Cómo que no? La iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Y encima le mete y le pone y le encaja la palabra terrible. Pruebas terribles. Pruebas terribles, ni yo me doy cuenta lo que eso significa. Ahora, mientras les estoy diciendo a ustedes, pienso, ¿qué significará pruebas terribles? Mensajes Selectos, tomo 2, página 430 y 431. Hay un título que dice: la crisis producida por las leyes dominicales. ¿Cómo dice el título? La crisis producida por las leyes dominicales. Y dice así, hermanos: en una visión de la noche me parecía estar repasando en mi mente las evidencias que tenemos para verificar nuestra fe.
Vemos que los burladores se hacen cada vez más atrevidos. Vemos que el mundo está trabajando con el fin de establecer, mediante la ley, un día de reposo falso y de convertirlo en una prueba para todos. ¿Cómo dice, hermanos, que va a ser la prueba para el pueblo de Dios? La ley dominical. Vemos que el mundo está trabajando con el fin de establecer, mediante la ley, un día de reposo falso y de convertirlo en una prueba para todos. Este asunto no tardará en estar delante de nosotros. El día de reposo de Dios será pisoteado y en su lugar se exaltará un falso día de reposo. Las leyes dominicales tienen la posibilidad de infligir grandes sufrimientos. Ah, no, pero la ley dominical no produce zarandeo, ¿no? Las leyes dominicales tienen la posibilidad de infligir grandes sufrimientos a los que observan el séptimo día. ¿Se entiende, hermanos? El desarrollo de los planes de Satanás desatará la persecución contra el pueblo de Dios. ¿Qué comienza la persecución, hermano? ¿La ley dominical o la lluvia tardía? La ley dominical. Cuando a ti te pregunten, hermano, ¿qué comienza la persecución? ¿La ley dominical o la lluvia tardía? Tú le dices, lo que comienza la persecución es la ley dominical. Fundamento, Mensajes Selectos, tomo 2, página 430. El desarrollo de los planes de Satanás desatará la persecución contra el pueblo de Dios. ¿Y en qué contexto habla? En el contexto inmediato de la ley dominical. Pero los siervos fieles de Dios no necesitan temer acerca del resultado del conflicto. Si quieren seguir las normas establecidas para ellos en la vida de Cristo, si quieren ser fieles a los requerimientos de Dios, su recompensa será la vida eterna, una vida que se mide con la vida de Dios. En este tiempo nuestro pueblo debería estar empeñado en trabajar definidamente por la edificación del carácter. Debemos desplegar ante el mundo las características del Salvador. Es imposible agradar a Dios sin ejercer una fe genuina y santificadora. Somos responsables individualmente de nuestra fe. La fe verdadera no es una fe que fracasará cuando sea sometida a prueba. Es el don de Dios que Dios da a su pueblo. ¿Se entiende, hermanos? Mensajes Selectos, tomo 2, página 430 y 431, te va arrasando y mostrándote que lo que genera zarandeo y persecución, zarandeo y persecución, zarandeo y persecución es la ley dominical, que es la primera fase del zarandeo. Lo que viene de afuera, lo que nos presiona de afuera, según Mateo capítulo 24, versículo 9. ¿Se entiende, queridos hermanos? Por eso es que la clase número 5 se llama El reavivamiento y la reforma es el tiempo del zarandeo final interno, parte A. Y ya van a ver, hermanos, lo que tengo para decirles esta noche. Ya van a ver, hermanos. Joya de los Testimonios, tomo 2. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 70 y 71. Noten todo el fundamento que estamos dando. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 70 y 71. Gracias. ¿Qué será lo que dice, queridos hermanos, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 70 y 71? ¿Qué será lo que dice, hermanos?
Dice así: ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Y esto es lo que voy a pasar a explicar en esta noche, hermanos. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Yo nunca entendí esa cita hasta que la logré entender. Hermanos, hay mucho pecado en nuestro pueblo. Hoy iba por el centro, hermanos, y ayer también iba por el centro, y me duele ver hermanos de iglesia y hermanas de iglesia que se hacen los que no me ven, pero yo los veo a ellos, y hasta yo que soy corto de vista los veo. No puede ser que ellos no me vean, y se hacen los desentendidos. Y me duele, hermanos. Toda esta semana lo vi, y hoy también lo vi cuando iba a la mañana, de novios puestos de novio en yugo desigual, desfilando por las calles, desfilando por el centro. Hermanos que se han puesto de novio en yugo desigual, por sacarles un ejemplo. No le voy a sacar varios ejemplos, le saco un ejemplo. Me duele el corazón, hermanos. Y ellos me ven, pero se hacen los que no me ven, se alejan. Y me duele, hermanos, ver jóvenes puestos de novio en yugo desigual. Ustedes saben que el yugo desigual te lleva a las pasiones juveniles, como dice la epístola de Timoteo, que lleva al apasionamiento ciego, que lleva a la fornicación. Hermanos, todo noviazgo en yugo desigual, el 100% de los noviazgos en yugo desigual que yo he conocido llevan a la fornicación, sí o sí, y como consecuencia traen dolor a los padres cristianos. Traen dolor, porque los ven los padres que están viviendo una vida sexual de pecado, o bien quedan embarazadas las chicas. Y a mí me ha dolido, hermanos, siempre los veo por el centro, pero me duele, hermanos. A mí me duele, porque yo ya sé lo que viene. Viene apartamiento de la fe, viene una vida de sexo ilegal, viene una vida de pecado, vienen embarazos, viene concubinato, a veces viene casamientos por obligación, y la bendición de Dios no acompaña a lo que se empieza mal, hermanos. Y eso que no me pongo a hablar de lo que es la fornicación en sí, que ya algún día vamos a explicar. Pero yo ahí pude entender algo, hermanos. Todos los que se unen con el mundo reciben el moldecito y ya no pueden ser fieles, no pueden encontrar de nuevo el camino a la santidad. Hermano, los que se amoldan al mundo, los que se vuelven mundanos, fornicarios, adúlteros, falsos, hipócritas, los que se acostumbran a vivir una vida cómoda, cremosa, lujosa, ya tienen el molde del mundo. A una persona que tiene el molde del mundo, ¿tú crees que los vas a hacer fiel de un día para el otro, haciendo lo que pase hambre, haciendo lo que pase golpes, persecución, insulto? ¿Ustedes creen que ellos van a aguantar que la gente los mire mal, que les ponga mala cara, que no les vendan ni siquiera un jabón para que se puedan bañar? Una persona que ya está moldeada por el mundo, y que por estar moldeada por el mundo ya vive una vida como el mundo, poniéndose de novia en yugo desigual, casándose en yugo desigual, fornicando como el mundo, o adulterando como el mundo, o viviendo una vida relajada y cómoda como el mundo, o queriendo vivir una vida lujosa o de bienestar mundano con ese molde del mundo. ¿Ustedes creen que de un día para el otro van a soportar golpes, ultrajes, insultos, pobreza, indigencia? Yo ya sé lo que les pasa a esos jóvenes que están de novio. Ya no tienen vuelta atrás, hermanos. Yo voy a decir algo que les puede parecer duro, pero del 100% de casos que yo he visto de los noviazgos en yugo desigual, el 100% ha fracasado y nunca más han podido recuperar la espiritualidad. A lo máximo que logran hacer es ir a la iglesia y tratar de vivir una vida lastimosa
queriendo aparentar que las cosas están bien, pero ya está destruida la vida de ellos y cargan con amarguras tremendas. Cuidado, no estoy queriendo decir que Dios nos restaure. Tú sabes bien que Jesucristo restaura y te va a restaurar y te va a perdonar, pero vas a arrastrar las consecuencias toda tu vida, y eso tú lo sabes, eso no me lo puedes negar porque hasta tú lo sabes. Y ahora noten, esto es lo que produce la ley dominical. Todos esos que hoy en día viven una vida mundana, demasiado conservadora, que no les gusta estudiar la Biblia, que se la pasan criticando todo el día en la iglesia, que no trabajan por Cristo, que solamente son de la imagen y del porte, todo eso no va a quedar ninguno, hermanos, porque acá lo dice, y te lo vuelvo a repetir. Los que se unen con el mundo reciben su molde, te guste o no te guste. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, los que se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos esos hermanos que tienen corazón falso y engañoso en la iglesia, ¿van a recibir el sello de Dios? Esos hermanos que tú los ves, que apenas tú te das la vuelta y te clavan el puñal, o viven con la pura diplomacia nomás porque no tienen amor, no va a quedar uno en la iglesia adventista de ellos. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces te hago una pregunta. ¿La ley dominical produce o no produce zarandeo? ¿Qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia es la ley dominical. Y va a producir zarandeo, ¿saben por qué también? Porque cuando venga la ley dominical que nos presiona desde afuera, todos los mundanos que viven como mundanos, que viven una vida de mundano y que no hay diferencia con el mundo, ya tienen el molde del mundo. Ya tienen el molde de mundanos. ¿Cómo de un día para el otro vos lo vas a dejar? Se portan como mundanos, hablan como mundanos, piensan como mundanos, viven como mundanos y de un día para el otro lo vas a hacer plenamente cristiano. ¿A dónde se ha visto eso? Si no, todos nos salvamos, todos nos salvaríamos. Entonces llega la crisis y yo de un día para el otro me vuelvo maravilloso y santo y ya está, lo soluciona el problema. Miren qué lindo, ¿no? Y por eso se van a levantar los que reciban la marca de la bestia contra los que reciban el sello. Por eso, hermanos, los que tienen el molde mundano se van a pelear con los que tienen el molde celestial. Pero la ley dominical es la marca de la bestia y te muestra que cuando venga la ley dominical, cuando venga la marca de la bestia, hay zarandeo desde afuera y te muestra que la mayoría se va.
porque no soporta la ley dominical, porque como aprendió a vivir como mundano, no aprendió a vivir como cristiano, sino que aprendió a vivir como un mundano, como mundano no va a soportar el tener que llevar la cruz. No va a poder soportar, hermanos, el tener que llevar la cruz. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? Vamos a ir a Conflicto de los Siglos, página 666, y noten cómo estamos haciendo comparación de cita con cita, ¿no? Noten cómo estamos haciendo comparación de cita con cita. Le pido a la doctora si puede venir rápido para acá, por favor. ¿Me puede leer el mensaje? ¿Qué dice ahí el mensajito? Entonces, continuamos, hermanos. Voy a leer Conflicto de los Siglos, página 666. Bien. Ahora estamos mejor. Bien. En Conflicto de los Siglos, queridos hermanos, y noten cómo yo te estoy haciendo comparación de cita con cita. En Conflicto de los Siglos, página 666, dice lo siguiente, hermanos, presten atención. ¿Qué será lo que dice Conflicto de los Siglos, página 666? Pero lo mismo sale muy bien. Bien. No se ha perdido nada. Bien. Por favor, tomen nota de todas estas citas, queridos hermanos, por favor, y no se dejen desviar del escrito está, por favor. En Conflicto de los Siglos, página 666, dice lo siguiente, hermano. Dice así, hermanos, un pedacito antes, en la página 665, dice así: a los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios, se los tratará como rebeldes. Cegados por Satanás, padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen sus mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán. Se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirá a la letra las palabras de San Pablo, que dice: todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y aún otros tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Y ahora noten lo que dice: conforme vaya acercándose la tempestad, que es lo que está pasando ahora. Ahora está pasando eso, nos estamos acercando a la tempestad y la tempestad se está acercando a nosotros. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Cómo dice, hermanos? Dice así: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad,
abandonarán su fe e irán a ingresar las filas de la oposición. Irán a engrosar las filas de la oposición, se pasan al bando contrario, al bando del pseudo-cristianismo apóstata. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto. Por ejemplo, yo les saqué un caso, el caso de los chicos que se ponen de novio en yugo desigual. Yo veo cómo tienen el espíritu del mundo y participan del espíritu del mundo y van por la calle como dos personas mundanas. Y dice así, hermanos: uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Es decir, que no van a ver la gravedad tampoco de la cuestión. No van a ver la gravedad de la cuestión. Y dice así: hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Ah, no, pero la ley dominical no produce zarandeo, ¿no? La ley dominical no produce zarandeo. Ay, hermanos, por eso es que estas clases se hacen largas, hermanos. Todo lo que yo te voy mostrando muestra que la ley dominical produce un zarandeo. Y la mayoría se va porque se unió con el mundo y participó de su mismo espíritu. Entonces, cuando cae la ley dominical sobre nosotros, cuando cae esa ley dominical, ellos se han unido al mundo, tienen el molde del mundo y participan del espíritu del mundo. Entonces ven las cosas como el mundo y dicen: da lo mismo el sábado que el domingo. Lo importante es amar al Señor. ¿Para qué tanta persecución? No hay que ser fanático. Y se van, se las toman de la iglesia. Y nada sería que se las toman. Pasan a ser tus más encarnizados enemigos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. Vamos a leer, hermano, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31, dice así: y en ese tiempo, los que profesan seguirle deben ser tanto más notados por su fidelidad a su santa ley. Su oración debe ser como la de David: tiempo es de hacer, oh Jehová, disipado han tu ley. Salmo 119, versículo 126. Por su conducta dirán: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Salmo 119, versículo 127. El mismo desprecio que se manifiesta hacia la ley de Dios es suficiente razón para que los que observan sus mandamientos se adelanten y muestren su estima y reverencia por su ley pisoteada. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Justito lo aplica en el contexto de la ley dominical. La hermana Juay está aplicando Mateo 24:12 al tiempo en que se da la ley dominical. Yo no puedo creer, estoy sorprendido, nunca me había dado cuenta de esto. La hermana Juay está aplicando Mateo 24:12, confirmando la lectura que yo había hecho hace rato de Mateo capítulo 24, versículo 9 al 12, que se aplica al tiempo de la ley dominical. ¿Cuándo se resfriará la caridad de muchos en la ley dominical?
Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. La misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal, en vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes. Se pondrán cobardemente del lado de los opositores. ¿Qué va a haber en la ley dominical? Amenazas, oposición, ultrajes. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Pero la promesa es: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel 2:30. ¿Estaremos menos firmemente ligados a la ley de Dios porque el mundo en general haya tratado de anularla? Ya los juicios de Dios están sobre la tierra, según se ven en tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar. Ya ahora, comenzando ahora el tiempo de angustia previo. Mateo 24, 6 al 8. Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Y quiero anticiparte algo que dice acá en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 31. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. ¿Zarandea o no zarandea la ley dominical? ¿Hasta qué punto zarandea? La mayoría nos abandonará. Todos esos hermanos que tú ves hoy en día que se oponen a la obra de Dios, que no dejan que se prediquen los verdaderos mensajes, aquellos que se ponen de novios en yugo desigual, aquellos que andan en fornicación, aquellos que son mundanos, aquellos que viven como mundanos, aquellos que solamente piensan en las salidas y en ir a bailar, aquellos que solo piensan en el karaoke nada más. Ninguno de ellos va a estar. Y ya se está perfilando eso y ya se lo está viendo a eso. Por lo menos acá se lo ve. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. Zarandeo, prueba. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación entera estará de parte del gran caudillo rebelde. La mayoría nos abandonará. En esta clase ha quedado bien en claro, hermanos, que la ley dominical sí produce zarandeo, sí produce prueba, y la mayoría nos abandonará. ¿A dónde están ahora? Desaparecieron los predicadores entonces que dicen que la ley dominical no producirá zarandeo. Se acaban de esfumar con esta clase. No existen más. Maranata, página 202, hermanos. Maranata, página 202. En el libro Maranata, página 202,
¿Están preparados para repasar lo que ya saben? Vamos a repasar lo que ya saben. Dice así, hermanos, presten atención, ¿no? La iglesia apóstata se unirá con los poderes de la tierra y del infierno para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Dios a adorar a la bestia y a su imagen. Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Dios y a recibir y a rendir homenaje al papado. Ahí está, Hugo. Colocar la marca de la bestia e inducir a que se la adore. Claro, la primera bestia hará que se adore a la segunda bestia. Noten, hermanos. La iglesia apóstata se unirá con los poderes de la tierra y del infierno para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Dios a adorar a la bestia y a su imagen. Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Dios y a rendir homenaje al papado. Entonces, y solo entonces, hermanos, vendrán tiempos cuando las almas de los hombres serán probadas. El zarandeo, hermanos. Pues la confederación de la apostasía exigirá que los fieles súbditos de Dios repudien la ley de Jehová y la verdad de su palabra. Entonces el oro será separado de la escoria. Entonces, y solo entonces, el oro será separado de la escoria. Les hago una pregunta de lección. Tomo lección, hermanos, a los que son estudiantes de la Biblia. ¿Cuándo se separará el oro de la escoria? ¿Cuándo se separa el oro de la escoria según Maranata 202? Cuando salga la ley dominical, cuando se imponga la marca de la bestia, se separará el oro de la escoria. Y en toda esta clase ya hemos visto quiénes son la escoria. Los mundanos, los que viven como mundanos, los que reciben el molde del mundo, los que tienen el espíritu del mundo, los que participan del espíritu del mundo. Entonces el oro será separado de la escoria y entonces se pondrá de manifiesto quiénes son los piadosos, los leales y sinceros y quiénes son los otros desleales. ¿Qué cantidad de tamo será aventado entonces por el bieldo de Dios? ¿Cuándo va a ser aventado el tamo? La escoria y el tamo, ¿cuándo van a ser aventados por el ventilador de Dios? Cuando se coloque la marca de la bestia y los hijos de Dios sean inducidos a tener que adorarla y acercarla. Noten, hermanos, noten. ¿Qué cantidad de tamo? ¿Qué cantidad de tamo será aventado entonces por el bieldo de Dios, donde ahora nuestros ojos solo alcanzan a ver fecundos trigales, porque todos parecemos trigo, se verá la paja aventada por el bieldo de Dios? ¿Produce zarandeo o no produce zarandeo la ley dominical, mis queridos hermanos? Díganme, por favor. A ver, si a alguien le quedó la duda si produce o no produce zarandeo, vuelvo a leerlo. ¿Qué cantidad de tamo será aventado entonces, y solo entonces, será aventado entonces por el bieldo de Dios, donde ahora nuestros ojos solo alcanzan a ver fecundos trigales? Se verá la paja aventada por el bieldo de Dios. Todo aquel cuya vida no esté centrada en Cristo no podrá soportar la prueba de ese día. La prueba de ese día. La prueba de ese día. Todo aquel cuya vida no esté centrada en Cristo Jesús no podrá soportar la prueba de ese día. En tanto que los que están vestidos con la justicia de Cristo
permanecen fieles a la verdad y al deber. Los que han confiado en su propia justicia se alistarán bajo el tétrico estandarte del príncipe de las tinieblas. Entonces se hará notorio si se ha elegido a Cristo o a Belial. Los que no han confiado en sí mismos, los que han estado en situaciones tan particulares que no osaron arrostrar afrentas y vituperios, al fin se pondrán abiertamente de parte de Cristo y de su ley. En cambio, muchos que en apariencia eran árboles florecientes, pero sin fruto, se unirán a las multitudes para hacer el mal y recibirán la señal de la apostasía en su frente o en su mano. Con esta clase número 5, hermanos, te hago una pregunta. ¿Produce o no produce zarandeo la ley dominical? Claro que sí. Produce el zarandeo de Mateo capítulo 24, versículo 9, que se da por entendido con discernimiento que ya está una ley dominical ahí. ¿Qué cantidad de tamo será aventado entonces por el bieldo de Dios, donde ahora nuestros ojos solo alcanzan a ver fecundos trigales? Se verá la paja aventada por el bieldo de Dios. ¿Hay o no hay zarandeo? Entonces, y solo entonces. Por ahí había predicadores que yo sé que tienen la buena intención. Bueno, yo no desmerezco, son buenos predicadores, yo los analizo todos, son buenos predicadores. Pero hace falta más exactitud en las predicaciones. Hace falta más exactitud en las predicciones. Hace falta más exactitud en el análisis de la palabra de Dios. Yo entiendo que ellos tienen una buena intención por dar a conocer al mundo las verdades de la palabra de Dios, pero se debe ser más exhaustivo, hermanos, para no dejar de lado ciertos conceptos que Dios los tiene bien definidos en el espíritu de profecía y en la Biblia, porque primero empecé por la Biblia. Queridos hermanos en la fe, que Dios nos ayude, hermanos, a ir mentalizándonos, porque en estas clases estamos viendo primeramente el zarandeo de afuera, el zarandeo externo que viene desde afuera, que es la ley dominical. Después pasaremos a ver en otros bloques el zarandeo interno, y ahí sí voy a hablar del mensaje del testigo fiel, que es otra cosa. Ya van a ver cuando lleguemos a la segunda fase del zarandeo, que es el zarandeo producido desde adentro, que viene desde adentro. Queridos hermanos, no seamos mundanos, superficiales, ignorantes, mundanos. No seamos bajos, no seamos mediocres, no tengamos el espíritu del mundo, porque desde ya se puede prever que no vamos a pasar la prueba. ¿Qué les parece, hermanos? Si para terminar nos ponemos de rodillas para hacer una oración, los que puedan ahí por el espacio. Querido Padre que estás en el cielo, pecadores. No somos nada, Señor. Querido Padre, perdona nuestros pecados y bendice a los hermanos que nos están viendo en directo o en diferido. Que ellos no se fijen en mí porque yo soy una persona pecadora y defectuosa, pero que tomen nota de todo el fundamento que hemos dado y que realmente se aferren al escrito está. Al escrito está de la Biblia, al escrito está del testimonio de Jesucristo. Y por favor, Señor, bendice a los hermanos que nos escuchan. Y todo esto te lo dejamos en tus manos, pidiéndote que perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.